nada, al contrario. ¿Cómo te ha ido? Bueno, quise ir a mirar un poco cómo era lo que estaba pasando en la calle, porque yo tampoco les creo a los medios, llevo demasiado tiempo en los medios como para creerles. Y entonces quería ver, sobre todo en una manifestación tan rara como la de hoy, porque en general cuando hay miles o cientos de miles de personas en las calles, está claro quiénes son, cuántos son, por qué y para qué están. Hoy ninguno de estos datos estaba claro, ni cuántos eran, ni quiénes eran, qué orígenes sociales y económicos tenían, ni básicamente y sobre todo por qué y para qué estaban. Quizás por qué sí. Estaba claro que estaban en oposición a una cantidad de cosas. Hay 3 o 4 que todo el mundo ha citado, que si la inflación, la seguridad, la corrupción, etcétera, etcétera. Pero cualquiera está de acuerdo en que está en contra de... ¿Viste? Todos estamos en contra de la corrupción, en contra de que maten gente por ahí, en contra... El problema es que toda esa gente en la calle, que supuestamente estaba en contra de eso, no estaba de acuerdo en cómo oponerse, cómo acabar con esas cosas. En ese sentido yo digo que hoy era como una gran manifestación prepolítica, porque política habría sido si hubiera habido algún plan más o menos común de qué hacer frente a los problemas que se enunciaban. Hoy lo único que había era el cabreo frente a los problemas que se enunciaban, ¿no? Y eso es lo que me parece que le hace particularmente interesante, esta condición prepolítica y en algún punto antipolítica. Es decir, yo creo que hoy, bueno, es un día difícil para... No era el que se vayan todos igual, ¿no? No era, pero en algunos puntos yo creo que había contacto. Te iba a decir, es un día difícil para el gobierno. Sí. Pero el gobierno está acostumbrado y le interesa la idea de confrontación y toda su política y toda su prédica en estos próximos días va a estar destinada a convencer a todo el mundo de que los que estaban en la calle eran el fascismo desencadenado, la ultraderecha, etcétera, etcétera, para descalificarlo con ese argumento. Pero yo creo que debe haber sido un día muy duro, muy amargo para la mayoría de los políticos de la oposición, algunos de los cuales estuvieron aquí. Digo, ver que buena parte de la gente que los podría apoyar está en la calle y ellos no pueden estar ahí con ellos, e incluso algunos de ellos dicen no vamos a ir porque esto mancharía, enturbiaría, ensuciaría la manifestación, describiendo su propia impotencia. Debe ser terrible, debe ser una evidencia de que han hecho tan mal las cosas que ni siquiera aquellos que supuestamente dicen lo mismo que ellos lo soportan. Hay una de las cosas ostensibles que uno viene advirtiendo desde hace mucho tiempo es un vacío importante, y no solamente del partido de oposición, incluso el partido de gobierno. El gobierno no tiene partido, el peronismo no existe como tal. Bueno. Entonces ahí se genera esta ausencia, esta orfandad que vos describías recién. Bueno, y ahí es donde vos me preguntabas recién que no era el que se vayan todos. No es el que se vayan todos, pero me parece que hoy fue sobre todo una marcha que puso en evidencia el rechazo de la delegación, una vez más, que era lo que pasaba en 2001. En 2001 lo que mucha gente salió a decir a la calle es aquellos en quienes supuestamente delegamos nuestras voluntades no están haciendo con ellas nada que nos parezca respetable y por lo tanto no queremos más delegar nuestras voluntades en esos señores, en los políticos. Hoy, miles, cientos de miles de personas estaban en la calle diciendo, bueno, el gobierno en el que delegamos nuestra voluntad está haciendo cosas que no nos parecen bien, los políticos opositores en los que podríamos delegar nuestra voluntad no se la vamos a delegar porque no queremos ni siquiera que estén acá parados con nosotros. En ese sentido se parece mucho a 2001, a esta especie de desconfianza de cualquier delegación en la política y en los políticos. Ahora, ¿no? ¿cómo crees vos que se puede, ya el 2001 pasó, sobre el 2001 se construyó esto, esto es... Todo este ciclo, esta década, es un emergente del 2001. ¿Qué pensás vos? ¿O cómo puede seguir la historia? ¿O cómo se puede rehacer este ciclo? Yo, por esta noche, más que pensar, lloriqueo, porque me da la sensación, una vez más, de que estamos en el país Calecita, ¿no? ¿Te acordás del país Jardín de Infantes de Mariana Walsh? Yo creo que la definición en este momento, después de 30 o 40 últimos años, sería más bien el país Calecita. Cómo volvemos una y otra vez a las mismas situaciones, y yo creo que muchos de los que nos están escuchando en estos días habrán pensado lo mismo, con los cortes, con los quilombos, con los cepos, con las complicaciones, con la inflación y demás. Decir, uy, otra vez estamos en esto. Y esto que pasó hoy, aunque es muy distinto de lo que pasaba en 2001, porque no está la terrible crisis económica que había en ese momento, es de alguna manera volver a decir, bueno, otra vez
pensamos que no podemos tener confianza en la delegación, en los políticos. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Que es el punto en el que estábamos hace 12 años o 11 años, ¿no? En ese sentido, digo, el país Calecita, ¿no podemos salir nunca de este destino circular? Te lo pregunto, ¿no podemos salir? Yo te lo pregunto a vos y así podemos pasarnos un rato. Vamos a hacer un programa estupendo. Yo creo que lo que hace falta, me parece, y no estoy yo para opinar, estoy para preguntar, pero me parece que lo que hace falta justamente, y lo que demuestran expresiones populares como la de hoy, o las del 13 de septiembre, o alguna otra, es evidentemente que aquí la reconstrucción que se ha logrado del 2002, 2003 para aquí, es una reconstrucción en base al funcionamiento de algún circuito económico, no en base al funcionamiento de ningún sistema político, partidario o institucional. Me parece que este es el diálogo. Bueno, pero en ese sentido te hablaba de Calecita, del hecho de que en ese tema, en cómo funciona el mecanismo, el juego político, no hemos avanzado prácticamente nada. Quiero decir, ha habido un sector del peronismo que aprovechó durante unos años ese vacío de representación que se produjo en 2002, y cuando este sector del peronismo, llamado kirchnerismo como sea, está empezando a debilitarse y a flaquear en esa ocupación de ese vacío, volvemos a esa sensación de vacío que teníamos hace 10 años. No es que mientras tanto se fueron armando otras opciones, otras circulaciones y demás, es que mientras tanto no se armó nada. Ahora, decime, vos que viajas mucho, sí, viajas mucho y escribís de tus viajes mucho, digo, en tus experiencias, comparativamente, ¿cómo la ubicás a la Argentina? Digo regionalmente, no digo mucho más allá que esto, ¿no? Digo, bueno, en ese aspecto, en este aspecto que estamos hablando, ¿no? En este tema de la Calecita, de la orfandad respecto de lo político institucional, digo, ¿la ves como una cosa excepcional o es algo que vos visualizás en otros países de América Latina? No en los países con los que de algún modo nos comparamos, aunque ya cada vez nos comparamos, y con perdón, con países cada vez que están más bajos en el ranking, ¿no? Hace unos años no se nos hubiera ocurrido compararnos, y digo con perdón, con Colombia, por ejemplo, y sin embargo, el otro día el ministro de Economía de Colombia dijo que valía la pena festejar y que era más que el 5-0 el hecho de que por fin Colombia había superado en su Producto Bruto Interno a Argentina. ¿Hace cuánto? Hace 5 años eso nos habría, y hace 20 no te digo, nos habría parecido impensable. Ahora ya nos comparamos con países con los que no nos comparábamos, justamente porque estamos en esta Calecita. Y porque la Calecita no tiene que ver solamente con la cuestión política. Tiene que ver con la ocupación del territorio con infraestructura, tiene que ver con la mejora de los sistemas de educación y de salud y de cosas que en otros países de América Latina, bueno, que salieron de más abajo, está progresando sistemáticamente, y entre nosotros está como estancada, Calecita. Lamento, me hubiera encantado decir no podés decir lo que no sentís. ¿Y hubo algo así anecdótico de algún diálogo que tuviste hoy que te haya hecho sonar un timbre? No, me parecía que estaba más mezclada la gente que yo vi alrededor de la plaza, que lo que la propaganda oficial quiere hacer pensar. Yo fui justamente porque quería ver más allá de lo que se dice, y me parece que, bueno, que había sectores que eran muy Callao y Santa Fe, pero había muchos otros sectores que no lo eran. Pero me llamaba la atención una columna un poco Callao y Santa Fe que cantaba "Si este no es el pueblo donde está". Me parece curioso que todavía incluso ese sector quiera legitimarse diciendo que es el pueblo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde el discurso los penetró de una manera extraña? Está todo muy mezclado, ¿no? Está todo raro. Gracias, Martín, por estar, ¿eh? A vos, Eduardo. Vamos a un corte. Cuando volvemos, el medallero de Código Político. Molinos, lo mejor de nosotros. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.